Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en una figura histórica, una con un eco sorprendente en nuestro tiempo, San Salomón Leclerc. Tenemos, un conjunto variado de fuentes, artículos sobre su vida, su santoral, información de webs de colegios lasalianos, claro, que reivindican su legado, también entradas de Wikipedia sobre él, sobre su congregación, los hermanos de las escuelas cristianas e incluso, fíjate, la transcripción de un vídeo que narra un milagro moderno, uno atribuido a su intercesión. Efectivamente, sí. El objetivo es, entender a fondo quién fue este hombre, Guillaume Nicolas Louis Leclerc, nacido en Francia en 1745, conocido luego como Hermano Salomón. Pero no se trata solo de repasar su biografía, sino de conectar los puntos. Su vida como educador, en una congregación bastante singular, por cierto, su martirio durante la Revolución Francesa, una época, turbulentísima, y cómo un suceso, extraordinario en Venezuela, más de 2 siglos después, no solo es fascinante en sí mismo, sino que, ojo, fue clave para su canonización. Es un viaje, la verdad, que cruza siglos, continentes y las complejidades de la fe y la historia. Suena apasionante, sí. Un hilo que conecta el París revolucionario con la Venezuela del siglo XXI. Pues venga, vamos a tirar de ese hilo. Empecemos por sus orígenes. A ver, ¿quién era este hombre antes de ser el hermano Salomón? Pues mira, nació en Boulogne-sur-Mer, en la costa norte de Francia, el 14 de noviembre de 1745. Venía de una familia de comerciantes, acomodados. De hecho, su padre esperaba que siguiera sus pasos, ¿sabes?, en el negocio familiar. Pero el joven Guillaume Nicolas Louis tuvo una educación que, marcó su camino. Estudió con los hermanos de las escuelas cristianas, más conocidos como los hermanos de la Salle. Los hermanos de la Salle, una congregación con una historia larga y, según entiendo por las fuentes, bastante particular, ¿verdad? Muy particular, sí. Fundada por San Juan Bautista de la Salle allá por 1680. Fue la primera congregación religiosa masculina compuesta íntegramente por laicos consagrados. Y esto es crucial, O sea, no eran sacerdotes, ni aspiraban a serlo. Eran hermanos dedicados exclusivamente a la misión educativa, especialmente dirigida a los hijos de artesanos, a las clases populares. Buscaban ofrecerles una formación humana, cristiana, un modelo, la verdad, bastante innovador para la época. Entiendo. O sea que, aunque su padre lo quisiera de comerciante, el joven Leclerc se sintió atraído por el camino de sus maestros. ¿Cómo fue esa transición? Pues parece que probó brevemente el mundo del comercio, sí, pero como que no encontró allí su vocación. Las fuentes indican que sintió una llamada religiosa y, decidió unirse a aquellos que lo habían educado. Entró en el noviciado de los hermanos en Rouen, el 25 de marzo de 1767, y ahí adoptó el nombre de Hermano Salomón. Y a partir de ahí, ¿qué tipo de vida llevó dentro de la congregación? ¿No fue una figura especialmente llamativa al principio o me equivoco? No parece haber sido una figura de gran notoriedad pública, no, al menos inicialmente. Pero sí una pieza importante dentro de la estructura, Pasó por diversas funciones. Y eso muestra una trayectoria de confianza, de responsabilidad creciente. Fue profesor incluso de matemáticas en Melun, luego director de novicios, formando a las nuevas generaciones de hermanos en Mareville. También fue procurador, o sea, el administrador económico, de esa misma casa de Mareville, que según las fuentes, albergaba a casi 1000 personas entre hermanos y alumnos, una casa grande. Y finalmente, desde 1787, lo encontramos en París, como secretario del superior general de la congregación, el hermano Agathon. Profesor, formador, administrador, secretario del máximo responsable. Vaya, parece una carrera sólida y de confianza dentro del instituto. ¿Y cómo era personalmente? Las fuentes lo describen de forma curiosa. Sí, se le retrata como una persona, de temperamento tranquilo, amable, incluso algo tímido, dicen, pero con una notable firmeza interior. Hay una anécdota de su infancia que es llamativa, la verdad, recogida en varias biografías. Cuentan que, tras escuchar a su madre leer vidas de santos mártires, él le dijo: «Mamá, yo no quiero ser santo». Anda, qué ironía, ¿no? Yo no quiero ser santo. Y sin embargo, la historia le tenía reservado un camino muy distinto. Me pregunto qué significaría esa frase en un niño. Quizás rechazo al sufrimiento o
No sé, una humildad temprana. Es difícil saberlo con certeza, claro, pero ciertamente contrasta con la firmeza que demostraría más adelante. Esa determinación tranquila se pondría a prueba, y mucho, con la llegada de uno de los periodos más convulsos de la historia de Francia, la Revolución Francesa. Uf, aquí la trama se complica, ¿verdad? Hablamos de la Constitución Civil del Clero, de 1790. ¿Podemos aclarar qué implicaba exactamente y por qué fue un punto de quiebre para tantos religiosos como el hermano Salomón? Claro. A ver, la Constitución Civil del Clero fue una ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y reorganizaba radicalmente la Iglesia Católica en Francia. Buscaba subordinarla completamente al Estado, ¿entiendes? Los obispos y párrocos serían elegidos por ciudadanos, incluidos no católicos. Se rediseñaban las diócesis para coincidir con los departamentos administrativos y, lo más importante, se rompían los lazos de dependencia directa con el Papa en Roma. Para asegurar su cumplimiento, pues, se exigió a todos los clérigos y religiosos en activo un juramento de fidelidad a esta Constitución. Un juramento que, claro, para muchos suponía elegir entre la lealtad al Estado revolucionario y la fidelidad a la Iglesia, al Papa. Una elección terrible. Exactamente, terrible. Y la mayoría de los hermanos de La Salle, como gran parte del clero que llamaron refractario, pues se negaron a prestar ese juramento. Consideraban que aceptarlo era, traicionar sus votos y la autoridad de la Iglesia. Esta negativa tuvo consecuencias drásticas, claro. El gobierno revolucionario decretó la supresión de las congregaciones que no juramentaran. Sus escuelas fueron cerradas, sus miembros perseguidos. El Instituto de los Hermanos de La Salle fue disuelto legalmente en Francia entre 1792 y 1805, obligando a los hermanos a dispersarse, a esconderse. ¿Y el hermano Salomón? ¿Qué hizo? Estaba en París, en el corazón de la tormenta. Él se había quedado en París, sí, custodiando la casa generalicia del instituto en la Rue Neuve. Y también se negó a prestar el juramento. Para intentar pasar desapercibido, pues vivía solo, vestía como un ciudadano común. Sin embargo, no renunció a su fe. Las fuentes indican que seguía acudiendo a misas celebradas clandestinamente por sacerdotes que tampoco habían jurado. Su última carta conocida, dirigida a una de sus hermanas, está fechada el 15 de agosto de 1792. Pues ese mismo día fue descubierto y arrestado. Arrestado por negarse a jurar. ¡Madre mía! ¿Qué le esperaba? Pues fue encarcelado en el antiguo convento de los Carmelitas, el Hotel des Carmes, que había sido convertido en una prisión improvisada. Allí se encontró con un gran número de obispos, sacerdotes, otros religiosos, que compartían su misma suerte, ¿no? Todos detenidos por rechazar el juramento. En esa última carta a su hermana se vislumbra un poco su estado de ánimo ante la adversidad. Decía algo como: «Suframos con alegría y agradecimiento por las cruces y las aflicciones que nos son enviadas. Por mi parte, no me considero digno de sufrir por él, por cuanto hasta ahora no he experimentado nada malo, mientras hay tantos confesores de la fe que se hallan en dificultad». Hay una mezcla ahí de aceptación, de humildad. Una calma asombrosa ante lo que se avecinaba, porque pocos días después llegó el horror. Sí, el 2 de septiembre de 1792. En un clima de pánico total en París, ante el avance de las tropas prusianas, el temor a conspiraciones internas, pues turbas de revolucionarios exaltados asaltaron varias prisiones, incluida la de los carmelitas. Son las conocidas como masacres de septiembre. En el jardín del convento, los prisioneros clérigos y religiosos fueron sacados y, masacrados sumariamente. Se estima que unas 16 personas fueron asesinadas allí ese día. ¿Y el hermano Salomón? ¿Se sabe algo concreto? Según la tradición, sí, recogida en las fuentes. Cuando le exigieron por última vez que jurara la Constitución Civil del Clero, su respuesta fue clara y firme. Dijo: «No quiero morir sino siendo cristiano», y fue asesinado junto a los demás. Se convirtió así en el primer mártir de los hermanos de las escuelas cristianas. ¡Qué final tan trágico! Y a la vez tan coherente con esa firmeza que las fuentes le atribuyen. Un hombre tranquilo que se mantuvo inflexible en sus convicciones hasta el final. Y su historia no acaba ahí, claro. Faltaba el reconocimiento. No acaba ahí. Su reconocimiento oficial tardaría mucho, sí. Fue beatificado, o sea, la Iglesia reconoció formalmente su martirio y permitió su culto público, aunque limitado, el 17 de octubre de 1926, por el Papa Pío XI. Fue beatificado junto a un grupo numeroso de otros mártires de aquellas jornadas de septiembre en París, 190 en total,
incluyendo 94 compañeros suyos de la prisión del Carmen. Pero para el siguiente paso, la canonización, hacía falta algo más, un milagro. Y aquí es donde la historia da un salto increíble, ¿no? Dejamos la Francia revolucionaria y nos trasladamos a la Venezuela del siglo XXI. ¿Cómo se produce esta conexión tan improbable? Es una historia fascinante, la verdad. Resulta que una talla de madera del entonces beato Salomón Leclerc, una imagen traída de Francia a mediados del siglo XX, había acabado un tanto olvidada. Estaba en el noviciado que los hermanos de La Salle tenían en Cebucán, Caracas. ¿Una simple estatua en un rincón? Exacto. Pero había alguien que le tenía una devoción especial desde niño. Monseñor Rafael María Febres Cordero, un sacerdote venezolano que había sido alumno de los hermanos de La Salle. Al parecer, llevaba más de 30 años pidiendo que le cedieran esa imagen. 30 años. Finalmente, en septiembre de 2004, consiguió su objetivo. Trasladó la talla a una pequeña ermita que él mismo había construido en Sabaneta del Cañaveral, una zona rural bastante humilde en el municipio de El Hatillo, a las afueras de Caracas. Y la ermita estaba justo al lado de unas casas hogar para niños desamparados, gestionadas por una asociación local, Asoprogar, y las religiosas Siervas del Santísimo Sacramento. O sea, la imagen de un mártir educador francés del siglo XVIII acaba en una zona rural venezolana, cerca de niños necesitados. Hay una cierta resonancia ahí, ¿no? Totalmente. Y lo curioso es que, según relatan las fuentes venezolanas, la conexión de la comunidad local con la imagen fue instantánea. Se habla de un amor a primera vista. La gente de la zona, campesinos en su mayoría, empezó a acudir a la ermita a pedirle favores al beato Salomón. ¿Qué tipo de favores le pedían? Pues principalmente protección contra las picaduras de animales ponzoñosos, algo bastante común y peligroso en esa área rural, claro. De hecho, le compusieron una oración popular muy gráfica, muy directa. Santo hermano Salomón de Cristo, mártir glorioso, líbrame de culebras y de animales ponzoñosos. Increíble cómo una figura histórica se integra así en la religiosidad popular de un lugar tan distante. Y esta devoción local es el preludio del hecho extraordinario, imagino. Precisamente, el 6 de septiembre de 2007, una niña de 5 años que vivía en la casa hogar anexa a la ermita, María Alejandra Hernández, estaba jugando descalza en el patio con otros niños cuando, algo le picó en el pie izquierdo. Al principio, las cuidadoras pensaron que era la picadura de un insecto grande, una hormiga conocida allí como bachaco trinitario, y no le dieron mayor importancia. Un error de diagnóstico inicial. Peligroso. Un error que casi resulta fatal, sí. Pasaron 2 días. El 8 de septiembre la pierna de la niña estaba muy hinchada, amoratada, y se veían unas líneas negras que subían por las venas. Uf. Alarmadas la llevaron de urgencia a una clínica privada en Caracas, la Clínica Santa Sofía. ¿Y cuál fue el diagnóstico real? Mordedura de serpiente. Y no una cualquiera, Una tigra mariposa, Botrops venezuelensis. Una de las víboras más venenosas y peligrosas de Venezuela. Su veneno es terrible, hemotóxico y necrotizante. Provoca hemorragias internas, destruye los tejidos, causa fallos orgánicos, es potencialmente mortal. Terrible. Y me imagino que el tiempo era crítico para el tratamiento. Absolutamente. Absolutamente crítico, sí. El antídoto, el suero antiofídico, debe administrarse lo antes posible, idealmente en las primeras 6 horas, máximo 12, para tener posibilidades de neutralizar el veneno y evitar daños graves o la muerte. María Alejandra lo recibió 52 horas después de la mordedura. 52 horas. Pero bueno, eso es muchísimo tiempo. Los médicos debieron quedarse, perplejos. Desconcertados es poco. Según los testimonios recogidos después para el proceso canónico, los médicos no se explicaban cómo la niña seguía viva. Estaba en estado crítico. Sangraba por la nariz, por las encías, su sangre no coagulaba, tenía la pierna necrosándose. Vamos, el pronóstico era desolador. La amputación de la pierna se consideraba casi inevitable para intentar salvarle la vida, pero ni siquiera eso garantizaba su supervivencia. Uno de los médicos llegó a decirle a la religiosa responsable de la niña que se estaba muriendo. Una situación desesperada, vamos. ¿Y qué papel jugó aquí el beato Salomón? ¿Cómo entra en escena? Pues, mientras la niña luchaba por su vida en la clínica, Monseñor Febres Cordero, el sacerdote que había llevado la imagen a Sabaneta, ¿recuerdes?, llamó a las religiosas Siervas del Santísimo Sacramento.
y les pidió que iniciaran una cadena de oración, pidiendo la intercesión del Beato Salomón por la curación de María Alejandra. Las monjas, los niños de la casa hogar, vecinos de Sabaneta, lasallistas de toda Venezuela. Mucha gente se unió a la oración, especialmente frente a la imagen en la pequeña ermita. Una comunidad unida en oración ante una situación límite. ¿Y qué ocurrió? Pues aquí viene lo asombroso, según los testimonios. Relatan que unas 2 horas después de que comenzara esta intensa cadena de oración, la pierna de María Alejandra, que estaba negra, hinchadísima, empezó a desinflamarse, visiblemente, y a recuperar su coloración normal. Los análisis de sangre, otros parámetros médicos, que eran catastróficos, empezaron a mejorar de forma inexplicable para los doctores. ¿Una recuperación así de rápida? ¿En serio? Sorprendentemente rápida y completa. Tanto que el 11 de septiembre, fíjate, apenas 3 días después de ingresar en estado crítico y con pronóstico de muerte o amputación, María Alejandra fue dada de alta de la clínica, completamente sana, caminando por su propio pie y, lo más importante, sin ninguna secuela, ni física ni neurológica, de un envenenamiento gravísimo. Eso sí que desafía la explicación médica, sobre todo por el retraso brutal en recibir el antídoto. Totalmente. Los propios médicos que la trataron testificaron años después durante la investigación oficial de la Iglesia. Dijeron que desde el punto de vista científico, pues, no había explicación. Ni para esa curación tan rápida, ni tan completa, ni sin secuelas, dada la cantidad de veneno, el tipo de serpiente, el enorme retraso en el suero y el estado crítico en que llegó. Y este evento fue considerado el milagro, el necesario para la canonización de Salomón Leclerc. ¿Cómo funciona ese proceso? Es muy complejo. Bueno, la Iglesia Católica requiere, para canonizar a alguien que no sea mártir, aunque Salomón lo era, su beatificación fue como mártir, pero para la canonización se suele requerir un milagro, uno ocurrido por su intercesión después de su muerte. Y este caso se investigó muy rigurosamente, Se abrió un proceso diocesano en la Arquidiócesis de Caracas en 2011. Se recogieron testimonios de 21 personas, incluidos todos los médicos involucrados, peritos médicos. Toda la documentación se envió a Roma, a la Congregación para las Causas de los Santos. Y en Roma lo examinaron expertos, claro. Médicos, teólogos. Así es, primero una comisión de médicos expertos independientes. Evaluaron si la curación carecía de explicación científica. Lo confirmaron. Luego una comisión de teólogos valoró si el milagro podía atribuirse a la intercesión del Beato Salomón, basándose en las oraciones realizadas. Dijeron que sí. Finalmente una comisión de cardenales y obispos dio su visto bueno. Con todas estas aprobaciones, el Papa Francisco autorizó el decreto que reconoció oficialmente la curación de María Alejandra como un milagro. Eso fue el 9 de mayo de 2016. Vaya, un proceso largo y detallado. Se aseguran bien. Sí. Busca ser muy minucioso. Y este fue además el primer milagro ocurrido en la Arquidiócesis de Caracas que el Vaticano aceptaba para una canonización, lo cual le dio una relevancia especial en Venezuela, claro. Finalmente, el 16 de octubre de 2016, en la Plaza de San Pedro en Roma, el Papa Francisco canonizó a Salomón Leclerc, elevándolo a la categoría de santo para toda la Iglesia Católica. Y supongo que María Alejandra estuvo allí. Sería muy emocionante. Sí, estuvo. María Alejandra Hernández, la niña del milagro, que ya era una adolescente de 14 años. Estuvo presente en la ceremonia de canonización. De hecho, tuvo un papel destacado. Fue ella quien llevó las ofrendas al altar durante la misa. Un momento muy emotivo, sin duda. Cierra el círculo de una manera increíble, la verdad. La historia de este hombre, desde su negativa infantil a ser santo, pasando por su vida discreta pero firme como educador, su martirio en la Revolución, hasta convertirse en inspiración para una oración popular en Venezuela y, protagonista de un milagro 2 siglos después. Es realmente notable. Y también nos habla de la institución a la que perteneció, La Salle, que sigue siendo una presencia global importante en la educación, ¿no? Ciertamente. Las fuentes indican que hoy los hermanos de La Salle, junto a miles de colaboradores laicos, siguen educando a cerca de 1 millón de niños y jóvenes, en más de 85 países. Es una red educativa enorme, ¿sí? Ahora bien, para ofrecer una perspectiva completa, basándonos en las fuentes consultadas, como la entrada de Wikipedia sobre la congregación, es importante mencionar que una historia tan larga y extendida como la de La Salle, al igual que la de otras grandes instituciones, pues no está exenta de sombras.
¿Te refieres a las acusaciones de abusos que han afectado a diversas instituciones, incluidas algunas religiosas? Exacto. Las fuentes señalan que la institución de La Salle también ha enfrentado acusaciones muy serias sobre abusos sexuales a menores, en distintos periodos y países, mencionándose casos en lugares como Escocia, Australia, Estados Unidos, Irlanda o aquí en España. Se informan estas mismas fuentes sobre investigaciones, respuestas institucionales, que han incluido la implementación de protocolos públicos de actuación para la protección de menores, peticiones de perdón por parte de sus responsables y en algunos casos, procesos judiciales derivados de estas denuncias. Es un aspecto doloroso, obviamente, que forma parte de la historia más amplia de la institución y que las fuentes consultadas, recogen. Es un contrapunto necesario, sí, para tener una visión equilibrada, reconociendo tanto el legado positivo como, las partes oscuras que también se mencionan en las fuentes sobre la historia de la congregación. Volviendo a San Salomón, hemos trazado un arco vital impresionante. Sin duda. Desde su decisión de seguir los pasos de sus maestros en la educación, su vida de servicio discreto pero eficaz, su firmeza inquebrantable ante la persecución revolucionaria que le costó la vida, hasta este eco sorprendente y sanador de su figura en un rincón de Venezuela más de 200 años después. Una vida que atraviesa épocas y geografías. Es increíble. Sí. Y nos deja pensando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la historia de un mártir educador del siglo XVIII resuene de una forma tan personal, tan tangible, en una comunidad rural del siglo XXI a miles de kilómetros de distancia? Es un testimonio de cómo ciertas historias de fe, de sacrificio, de dedicación a los demás, pueden mantener su fuerza y generar conexiones inesperadas a través del tiempo. Quizás nos recuerda que, más allá de las explicaciones que podamos encontrar, hay, hilos que conectan experiencias humanas a través de los siglos. La necesidad de protección, la fuerza de la comunidad, la esperanza ante lo inexplicable. Exacto. ¿Qué hace que una vieja talla francesa en una ermita venezolana se convierta en foco de tanta fe y esperanza? ¿Qué vínculos invisibles se tejen entre un hermano asesinado en París en 1792 y una niña salvada de una mordedura de serpiente en Caracas en 2007? Son preguntas que van más allá de los hechos históricos o las investigaciones canónicas. Una invitación quizás a reflexionar sobre las formas misteriosas en que el pasado sigue vivo, muy vivo en el presente. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.